Hola, muy buenos días, Elmer. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué más, Elmer? No me quería conectar esta tutoría. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo amaneces? Sí, bien. Gracias, profe. Bien, todo bien. Bueno, perfecto. Listo, Elmer. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con nuestra segunda tutoría, siendo hoy 14 de octubre del 2020. Vamos a dar inicio a nuestra segunda tutoría de la materia de estructura de datos. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla por acá. A ver. Perfecto. Sí visualizas la imagen, ¿no? ¿Sí? Sí. Eso, perfecto. Bueno. Bueno, aquí está mi presentación. Doctor Lorena Montenegro, materia, estructura de datos, las normas de convivencia, que nosotros ya las tenemos elaboradas, pues las tenemos cargadas en plataforma, ¿sí? Elmer, ¿no me has enviado tú de pronto el acta de concertación, como habíamos quedado, o ya me las enviaste? Mm, no sé, profe. ¿Todavía no? Bueno, entonces, porfa, ¿me colaboras con eso? Creo que solamente ya no me mandaron más estudiantes a esta materia, ¿sí? Entonces me mandas, por favor. Profe, sí, sí. Es que ¿Sí? a la representante es la Catherine. Sí, es Catherine, ¿no eres tú? Yo era de la otra. Ah, ¿No? bueno, entonces ahora me comunico con Catherine para que no se olvide del formatico. Listo. Gracias, Elmer. Bueno, vamos a comenzar con un poco de teoría, ¿sí? Porque ya la siguiente semana ya nos vamos a la práctica con un lenguaje de programación. Estoy mirando la oportunidad para poder que yo tenga disponibilidad del lenguaje y también los estudiantes, ¿sí? Es un lenguaje de programación que se llama DEP++. ¿Listo? Entonces, tenemos que nosotros tener un poquito de conceptos para poder ingresar y entrar a este lenguaje de programación. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una estructura de datos? Es una colección de valores, ¿sí? Vamos a comenzar con eso. Es una colección de valores, la relación que existe entre estos valores y las operaciones independientes que tiene cada una de estas, que podamos hacer sobre ellos, ¿sí? Eso es una estructura de datos, una estructura de datos. En pocas palabras, dice, se refiere a cómo los datos están simplemente organizados. Y una vez tenidos organizados, tenemos que nosotros, como desarrolladores y programadores, saberlos administrar, ¿sí? Porque no nos sirve de nada organizar unos datos y dejarlos quieticos ahí, ¿verdad? Nosotros organizamos los datos de una estructura de programación, ¿sí? Para poderlos administrar a nuestra manera. ¿Bueno? Ok. Una estructura de datos se va a focalizar únicamente en describirlos, ¿sí? El formato en que los valores van a ser almacenados, ¿sí? Cómo van a ser accedidos, por qué medio, por qué parte, ¿sí? Y poder estos ser modificados, pudiendo así existir una gran cantidad de estructuras de datos, ¿sí? Como ustedes ya saben, como Elmer, tú ya sabes, los tipos de estructuras que hemos manejado hasta ahora, en este tercer semestre, ¿sí? Son los famosos vectores, ¿sí? Los famosos arreglos, ¿sí recuerdas? Los famosos matrices, las listas, ¿sí? Las pilas, las colas que nosotros ya hemos mirado. Eso es lo que hacemos nosotros con este tipo de estructuras de datos, ¿sí? Describimos ante todo el tipo de formato que estos van a trabajar, ¿sí? Vemos cómo vamos a almacenar los elementos y la información dentro de este vector, ¿sí? Para poder nosotros
acceder a estos y también entrar a modificarlos, ¿sí? Es lo que hacemos, almacenarlos, organizarlos. Bueno, perfecto. Este cubito de roja aquí hace referencia a lo que es una estructura de datos, ¿sí? ¿Por qué es una estructura? Porque si nos damos cuenta, Elmer y yo sabemos que esto es un cubo binario, obviamente, porque solamente maneja dos estados, ceros y uno, ¿sí? Está un poco desorganizado, sí, pero sigue su estructura, ¿sí? Que yo tengo que organizar dónde va este 1 y cruzarlo y darle la vuelta. ¿Sí has jugado ese cubito, no, Elmer? Entonces, nosotros al cruzarlo, al girarlo al derecho, arriba, abajo, izquierda, rotarlo, ¿sí? La estructura del cubo se va a continuar su aspecto, ¿sí? Ya queda entre nuestras manos, como dice claramente, ya queda entre nosotros, en nosotros, organizar y administrar estos cuadritos más pequeñitos que tiene esta estructura, que hacemos referencia a lo que llamamos los elementos, ¿sí?, de esta estructura, para que quede toda organizada la información en este cubo de Rubik. ¿Listo? Entonces, a eso se asemeja una estructura de datos. Bueno, colección de valores, organizar los elementos, administrar esa información, describir qué formato vamos a trabajar, bueno, para poder acceder y modificar a esta información, a estos elementos. Bueno. Pero, ¿qué es lo que hace específica? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace específica a una estructura de datos? ¿Sí? Lo que hace específica a una estructura de datos es simplemente lo que yo te comentaba. Es el tipo de problema que resuelve, que vamos nosotros a resolver. Porque sí, hay diferentes tipos de problemas, hay millones de problemas. Hay problemas de fácil acceso, de difícil acceso, una estructura fácil, complicada, compleja, flexible, ¿sí?, lineal. Eso es lo que hace específica una estructura de datos, saber el tipo de problema con el que nosotros nos vamos a encontrar. Bueno, ya nosotros sabiendo el tipo de problema que tenemos enfrente, vamos a saber qué estructura aplicar, ¿sí?, para poder desarrollar un problema. Bueno, dice, algunas veces necesitaremos una estructura, como te decía, muy sencilla, muy simple, que solo permita almacenar 10 números enteros. Fácil, ¿verdad? Consecutivamente, sin importar que se repitan, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sin importar que se repitan, o sea que podemos hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, se repiten sin importar. ¿Por qué? Porque es simple la estructura que nosotros estamos manejando aquí en este problema, ¿sí? Sin importar que se repitan y que podamos acceder a estos números por medio de un índice. ¿Te acuerdas que nosotros hablábamos de los índices en un vector? ¿El índice qué es, Elmer, en un vector? ¿Qué es un índice en un vector? Eso ya tenemos que... Ajá. ¿Qué es el índice en un vector? El índice en un vector, ¿sí?, es la capacidad que tiene el vector. En otras palabras, es el tamaño que tiene el vector. Si yo coloco vec, que significa vector, Lorena, y entre corchetes yo coloco 5, significa que ese vector que se llama Lorena, tipo carácter, ¿sí?, va a tener 5 espacios, contando desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Si yo le pongo hasta 4, significa que tiene 5
elementos, ¿no? Porque estamos contando el 0. ¿Sí te acuerdas, Elmer? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Listo, perfecto. Entonces, porque nuestro problema, dice aquí, y podamos acceder a estos números por medio de un índice, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si tengo el vector en el espacio de almacenamiento número 3, yo voy a coger ese numerito, ¿sí? Y lo voy a sacar. Entonces, aquí dice, vamos a manejar una estructura simple que permita almacenar 10 números, así no importa que se repitan, ¿sí? Por medio de un índice, porque nuestro problema es resolver esto basado en 10 números enteros simplemente. Sencillo, ¿verdad? Muy sencillo. Entonces, si nosotros describimos qué tipo de problema tenemos enfrente nuestro, tenemos que nosotros saber qué estructura de datos aplicar para este problema. O tal vez, caso contrario, como ya sabemos, como es una estructura simple, ¿sí? Tal vez nos interese almacenar n cantidad de números enteros y que se puedan ordenar al momento de insertar uno nuevo. ¿Sí? Un poco más complejo, ¿verdad? Quiero almacenar, ¿sí? N cantidad de números enteros, ¿sí? Y que se puedan estos ordenar al momento de insertar uno nuevo. O sea que cuando en mi vector, en mi estructura, perdón, yo vaya a ordenar, inserta automáticamente uno nuevo y empiece a organizar. Por lo que necesitaremos, por obligación, no una estructura simple como la de arriba, ¿sí? Vamos a necesitar ya, es una estructura más compleja, un poquito más de nivel, o ya en vocabulario de programación de ingeniería de sistemas, una estructura más flexible, que me permita almacenar n cantidad, no solamente 10 números, n cantidad, ¿sí? Y que cada vez que se vaya a insertar uno, ¿sí? Organizando esta información, ¿sí? Ya es una estructura de, ¿no? Más complejita, de alto nivel y más flexible. Bueno, ¿por qué todo esto depende de qué? Depende de saber con qué problema nosotros estamos. ¿Listo? Perfecto. Bueno, otra pregunta. Nosotros ya sabemos qué es lo que hace específico una estructura de datos, ¿sí? El tipo de problema que tenemos a resolver. Ahora, ¿por qué son útiles? ¿Por qué son útiles? Muy útiles, diría, estas estructuras de datos dentro de la programación, ¿sí? Son útiles porque siempre nosotros, los desarrolladores, somos los que vamos a manipular los datos, ¿sí? Toda la información que nosotros tenemos, nosotros somos los encargados de manipularla, pero nosotros sencillamente no vamos a poder manipular así por así, ¿verdad? Tenemos que tener conocimiento, ¿sí? De todas las estructuras de datos que existan para poder realizar este tipo de procedimiento. Y si los datos están organizados, esta tarea será mucho más fácil realizarla, ¿sí? O sea que en primera instancia, Elmer, nosotros cuando tengamos un problema y vayamos a implementar una estructura de datos, en primera instancia lo que nosotros tenemos que hacer es organizar, ¿sí? Los elementos y la información para poder manipular esta estructura. ¿Listo? Para poder manipular esta información. Si no la tenemos organizada, por más compleja o flexible que sea la estructura, no vamos a poder implementarla. ¿Listo? Primero comienza con organizar la información. Consideremos el siguiente problema, Elmer. Consideremos el siguiente problema. ¿De qué forma puedo saber si una palabra tiene exactamente las mismas letras que otra palabra? ¿Sí? Otra vez, ¿de qué forma puedo saber
si una palabra, la primera palabra, tiene exactamente las mismas letras que la segunda palabra, que otra palabra. ¿Sí? Me está pidiendo simplemente cómo puedo yo saber por medio de la programación cuántas letras tiene esta palabra y cuántas letras tiene la otra palabra. O dicho de otra forma, dice, ¿cómo saber si una palabra es una permutación de otra palabra? ¿Sí? Al hablar de permutación damos a entender de que si la primera palabra, ¿sí? Es cuando una palabra, permutación significa convertir, transformar. Si esta primera palabra tiene 5 letras acá y al permutarla, ¿sí? Al realizar la permutación, se convierte en otra palabra diferente a la primera, pero con la misma cantidad de palabras, de letras. Eso es una permutación. Con las mismas letras de la primera palabra, se transforma en otra palabra. ¿Listo? Esto es lo que hace referencia a este problema que te estoy planteando aquí. ¿Sí? Vamos a saber si una palabra tiene exactamente las mismas letras que otra palabra. Si cumple con esta condición, estamos hablando de que estamos tratando con una permutación. ¿Listo? Ya teniendo en claro este problema, si queremos nosotros resolver este problema en papel y lápiz, porque como todo programador nosotros tenemos que empezar así, con papel y lápiz, basta con escribir las palabras, ¿sí? Las escribimos las palabras en papel y lápiz y visualmente con nuestros ojitos, vamos a identificar si estas dos palabras tienen las mismas letras. Fácil, ¿verdad? Es una forma rápida, dice, es contar mentalmente, con ayuda de mis ojos y en mi mente, lo que estoy mirando en el papel y lápiz. El número de cada tipo de letras en ambas palabras. ¿Cuántas tiene aquí? ¿Cuántas tiene acá? Y si tienen el mismo número, entonces estamos hablando de lo que es una permutación. ¿Listo? Este es mi papel y lápiz. ¿Sí? Primera palabra. Casa. C, A, S, A. Esa es la primera palabra. La escribí en un papel y con mi mente y visualmente, ¿sí? Yo miro cuántas letras tiene aquí. Tiene 4, ¿verdad? Cada letra dentro de la programación, ¿sí? Tiene un valor, ¿sí o no? Ustedes ya saben. Tiene un espacio de almacenamiento, un valor. Como aquí habla también de valor, pues a la C se le da un valor, que es 1, a A se le da un valor, que es 2, ¿sí? Y a la S se le da un valor, que es 1, ¿sí? ¿Por qué no está otra vez la A? Porque simplemente se repite. Entonces estamos hablando de que C vale 1, A vale 2 y S vale 1. Vamos a ver si existe una permutación. Ya tenemos la primera palabra, que es casa, ¿sí? Vámonos con la segunda palabra, que es saca, ¿sí? ¿Cuántas letras tiene? ¿Cuántas letras tiene? Tiene 1, 2, 3 y 4. La S está aquí, la A está acá, la otra A también está acá y la C también está acá. Por ende, la S, que aquí vale 1, acá también vale 1, el A vale 2 y la C también vale 1. ¿Es igual? 121 es igual al 121, es completamente igual. ¿Sí? Es completamente igual, pero las palabras son completamente diferentes. ¿Qué sucedió aquí en esta permutación? Sucedió de que la palabra casa se reorganizó, ¿sí? Dándome otro resultado, pero con iguales valores.
¿Listo? Eso es una permutación. ¿Sí? Deja de ser permutación cuando, por ejemplo, de la palabra casa, que tiene como valor 121, ¿sí? Saco otra palabra que se llama sacazos, por ejemplo. Ya no estamos contando con la misma, con el mismo tamaño de palabra, cambia completamente el valor. ¿Listo? ¿Quedó claro esa permutación? Para continuar con el mismo ejemplo. Sí. ¿Quedó claro? Listo, perfecto. Ujú. Bueno, es una forma rápida, visual, y que todo lo hicimos con la mente. Fácil, ¿verdad? Bueno, pero si queremos, te pregunto Elmer, pero si queremos resolverlo mediante ya la programación, que es lo que a nosotros nos interesa, tenemos que decirle a la computadora cómo saber qué es. Primero, tenemos que preguntarle a la computadora, ¿cómo saber qué es una palabra en primera instancia? Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarle y hacer que la computadora entienda. Esa es la programación. ¿Cómo saber qué es una palabra en primera instancia? Y decirle cómo debe ella comparar las palabras de la misma forma en que lo volvimos, en que nosotros lo resolvimos en papel y lápiz. Eso es el proceso que tenemos que decirle nosotros a nuestro ordenador por medio de un lenguaje de programación. Primero, ¿cómo saber qué es una palabra, señor computador? Tenemos que programar nosotros para que lo entienda. Y también quiero programar que cómo se debe comparar estas dos palabras que nosotros en el anterior ejemplo cogimos la primera palabra y la segunda y la comparamos. ¿Listo? Eso es lo que nosotros tenemos que resolver por medio de la programación. ¿Se te ocurre, Elmer, alguna forma para poder programar estas dos acciones? ¿Cómo le dirías tú al computador que reconozca que es una palabra y que además de eso compare estas dos palabras? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo crees que qué es lo primero que se te ocurre en la cabeza para poder programar estas instancias y estas acciones al computador para que él te entienda? ¿Cómo Es crees una tú? comparación Sí, haz una comparación, y pero una ¿cómo la...? función con un Ajá, equal. ajá, con una función igual, cogiendo la primera palabra, hace la función de desigualdad, ¿sí? Pues simplemente, tenemos que nosotros, no tenemos otra salida como programadores, ¿sí? Pensar en lo que es un arreglo, los famosos array, ¿sí? ¿Cómo funcionan los array? Los array, ¿sí? Son estructuras de datos, ustedes ya deben de saber, las estructuras de datos, que si nosotros las declaramos, ¿sí? Las definimos en un inicio del programa independientemente, ¿sí? El programa tiene que saber que nosotros ya estamos haciendo, el computador ya debe saber que estamos haciendo un array, ¿sí? Con una cantidad de elementos y después, ¿sí? Unificarlos para que quede una sola palabra, otro array para hacer otra palabra y empezar, ¿sí? A comparar estos dos vectores, estos dos arreglos. ¿Sí? Esa es la primera instancia que nosotros tenemos que hacer para que el computador nos entienda qué es lo que nosotros queremos hacer. Tenemos que programar y la única forma, la primera forma que nosotros tenemos que hacerlo es por medio de la creación de los famosos array o arreglos. ¿Listo? Entonces, el array, si cogemos un papel y lápiz, va a estar de la siguiente manera. ¿Sí? Desde cuenta que tenemos todavía con papel y lápiz. ¿Sí? Cogemos el primer arreglo, así funcionan los vectores, lo que yo te decía. ¿Sí? Es un vector tipo carácter, ¿sí? O char. ¿De cuánto es el índice, Elmer, aquí? ¿De cuánto es el índice?
¿De qué tamaño es ese array? 4. ¿Sí? ¿Segurísimo? Bueno, 3 sería contando desde 0, ¿no? Sí, sí, está muy bien. Entonces, 1, 2, 3, 4. 4 espacios, ¿sí? Pero como se comienza a contar desde 0, decimos que este array tiene un índice, una capacidad de 3, ¿sí? 0, 1, 2, 3, ¿sí? Tiene un índice de 3 donde alcanzan 4 elementos. ¿Listo? Entonces, si nosotros hacemos el array con 4 de índice de 3 espacios, ¿sí? Nos alcanza tranquilamente la primera palabra, que es casa, ¿verdad? Y lo mismo acá. Segundo vector, ¿de qué capacidad? También de 3, ¿sí? Y podemos ingresar la palabra saca, ¿verdad? Seguimos normal, dos vectores, ¿sí? Pero les pregunto, ¿qué tal si pensamos en las palabras como una estructura de casillas? Claro, aquí estamos colocando por cada palabra, por cada letra, ¿sí? Una casilla, ¿sí? Como, si pensamos con una estructura de casillas de letras secuenciales, que es lo que se denomina array, donde cada letra va a presentar una casilla, va a representar una casilla en esta estructura, ¿sí? Si yo te digo en qué casilla se encuentra la letra S, Elmer tiene que contestarme que en la casilla número 2, ¿sí? Entonces, cada casilla, cada letra, representa una casilla dentro de la estructura, ¿sí? A cada casilla le damos un índice, lo que yo le decía, 0, 1, 2, 3, con el cual nosotros podríamos acceder a ella para saber qué letra tiene contenida. Si nos vamos al índice C, ¿qué número representa C? El 0. 0. Ajá, perfecto, el 0. Está en la capacidad de almacenamiento del arreglo del vector en la posición 0. ¿Sí? Entonces, a la casilla le damos un índice en el cual nosotros podemos acceder a ella para saber qué letra tiene contenida en cualquier momento. Esto le indicará a la computadora, a nuestro ordenador, cómo reconocer una palabra. ¿Sí? Ella va a reconocer, nuestra computadora, si yo le digo que se vaya al segundo array y que me diga qué letra existe en la posición número 2. Ella se va directamente a la posición número 2 del arreglo y dice, aquí hay una C. ¿Esto qué es? ¿Un número? No, es una palabra, es una letra, que significa tipo char, carácter. ¿Listo? Y ella tiene que saber eso. Entonces, según el índice que yo le muestre, ¿sí? El computador va a reconocer con qué tipo de datos está manejando y vamos a manejarlo, ¿sí? Va a saber que este vector y que este array, ¿sí? No es mixto, es simplemente cadena, ¿listo? Y va a reconocer si es o no una palabra. Porque si nosotros declaramos este array, este arreglo, ¿sí? Como int, como entero, ¿sí? Y le metemos letras, ¿sí? No va a reconocer y va a decir, hey, lo que me estás ingresando en este vector no es un entero, son palabras. No puedo continuar con el proceso, lo siento, estoy desprogramada. He de ir a programación como es que nosotros tenemos que programar una estructura de arreglo, ¿sí? Para que el computador nos pueda saber interpretar y nos pueda realizar los procedimientos que nosotros queramos. ¿Listo? Perfecto. Hablando del array, sabemos que se manejan por medio de estructuras de casillas, tac, 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 aquí, con su respectivo índice para poder acceder, ¿sí? Al contenido y a los elementos de este. Ahora dice,
Para resolver el problema, debemos saber cómo comparar las letras, las palabras y sus letras. Ya las tenemos en cada array, array 1, array 2, cada una con su índice, casa y acá sacas, ¿listo? Pero debemos ahora saber cómo comparar estas palabras y sus letras, a ver si son iguales. Si casa en el índice 0 y saca en el índice 0, es igual la C o la S. ¿Sí? Entonces, para comparar, para realizar esta comparación entre las palabras y las letras, lo primero que podemos evaluar es el length. ¿Qué es length en programación? Hace referencia a la longitud y al tamaño de la palabra. O sea, estamos hablando ya de cuántos caracteres, ¿sí? Caracteres tiene la primera palabra y cuántos caracteres tiene la segunda palabra. ¿Sí? Eso se llama longitud, lo que en inglés nosotros llamamos en diferentes lenguajes de programaciones como length. ¿Listo? Si las palabras tienen diferente número de caracteres, deja de ser, ¿sí? Lo que nosotros decimos acá, deja de ser permutación. ¿Listo? Entonces, si las palabras tienen diferentes números de caracteres, entonces no tiene sentido compararlas, ¿verdad? Nosotros necesitamos es que las dos palabras tengan la misma longitud. ¿Sí? Pero si no cuentan con esto, pues no es necesario compararlas más y no entramos a programar. Ya sabemos que no tendrá exactamente las mismas letras. ¿Sí? Obviamente, el primer array tiene casa y la segunda tiene la misma cantidad de caracteres de longitud, pero cambia completamente la palabra con las mismas letras. ¿Listo? Entonces, lo siguiente será contar las letras por tipo de letra. ¿Sí? Contamos las letras con el tipo de letra. En el ejemplo anterior de las palabras casa y saca, contamos las letras mentalmente. Eso lo hicimos nosotros en primera instancia con papel y lápiz. ¿Sí? Contamos las letras mentalmente, pero las escribimos en papel con una estructura muy sencilla, muy específica. Cada letra que encontramos se asocia al número que contamos. Entonces, les pregunto, ¿habrá alguna estructura de datos que me ayude a asociar las letras con el número que contamos? ¿Habrá alguna estructura de datos que me ayude a asociar las letras con el número que nosotros contamos? ¿Sí? Acá el array que sencillamente nos está dando unas casillas con un índice, pero el valor no lo tenemos. ¿Sí? El valor no lo tenemos. ¿Se acuerdan este valor que decíamos por acá? Me regreso por aquí. Este, 121. Este no está en el vector. Aquí no hay ningún 121. Aquí simplemente hay un índice. ¿Sí? El problema es este. La pregunta que yo les estoy haciendo. ¿Podrá existir un vector que no sea un papel y lápiz, que no sea un array, ¿sí? Donde me pueda asociar las letras con el número que nosotros contamos? Señores, existe una estructura que se llama key-value, llave de valor. Eso es una estructura de datos. Y esa estructura de datos, mayor conocida a nivel de programación, se denomina diccionario o el famoso diccionario. Es una estructura de datos. ¿Sí? ¿Qué hace el key-value? La llave de valor. ¿Qué hace este diccionario para poder cumplir con este reto que nosotros nos estamos proponiendo? Ejemplo, ¿sí? ¿Cómo funciona? Donde la letra en la casillita es la llave y su valor asociado es el número contado.
O sea, que aquí ya está arrastrando la letra más el valor que tiene cada letra. Bueno, a diferencia del array y a diferencia del papel y lápiz que nosotros hicimos, ¿sí? Entonces, además, en esta estructura de dictionary, es una estructura, en esta estructura no debemos repetir la llave, porque de lo contrario tendremos letras repetidas y no podremos contar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el arreglo? En el array, ¿sí? Ahí decía claramente decía acá, se puede repetir sin ningún inconveniente. Nosotros no necesitamos que se repita una palabra, ¿sí?, en esta estructura de datos. Eso es lo que hace key-value, ¿sí?, dictionary. Entonces, él no me va a permitir que yo repita una letra dentro de esta estructura, ¿sí? Porque de lo contrario tendremos letras repetidas y no nos sirve, ¿sí? Y una letra repetida cambiaría el valor de cada letra y no podremos contar con esto. Es por eso que la estructura dictionary es muy distinta al array, al arreglo, ¿sí? Es muy distinta. ¿Por qué? Porque en el arreglo, ¿sí?, sí podemos repetir las letras, ¿sí? Pero en un dictionary no, ¿sí? No deberíamos permitir que exista esa repetición de letras, ya que esto sería lo que nos permita resolver el problema de contar, ¿sí? Entonces, si ustedes les dicen, ¿cuál estructura de datos escoges para poder sacar y diferenciar dos palabras, ¿sí?, arrastrando su valor de cada letra? ¿Ustedes cuál escogen? Sin repetir palabra. Ustedes no pueden escoger el array, ¿verdad? Porque en el array, pues sencillamente me está dando un índice, me colocan las palabras, listo, la capacidad del índice, del vector, pero va a haber un punto en que yo sí pueda repetir en ese mismo vector una letra y me daña la jugada. Es por eso que si me dan a escoger entre array o dictionary, tenemos que nosotros coger para este tipo de problema, ¿sí?, la estructura de datos key-value, o famosamente conocida como dictionary, donde aquí no se va a repetir ninguna letra en el espacio del arreglo. ¿Listo? En el espacio de la estructura, perdón. Perfecto. Perdón. Teniendo en cuenta la diferencia entre array y dictionary, ¿sí?, es así la diferencia en papel y lápiz, cómo funciona el diccionario, a diferencia de un array. ¿Sí? Tenemos una llave para cada casilla, ¿sí?, y tenemos el valor de cada letra, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que daba 121? Yo me regreso por acá para que ustedes vean. El primer ejemplo. Casa 1 y saca 121. Arrastra las letras diferentes con su respectivo valor. Lo mismo hace diccionario. Mírenlo aquí. ¿Sí? Arrastra la letra con el valor, ¿sí?, utilizando esta estructura. Y les pregunto, aquí en esta pirámide de key, de llave, ¿se repite una letra? No, ¿verdad? Perfecto. Yo no necesito que se repita otra vez la misma A, porque la A ya sabemos cuánto vale, 2. Y lo mismo acá. Saca, ¿dónde está la A? Aquí está la A. Y valor es 2. S, ¿cuánto vale aquí? 1. En saca, S, ¿cuánto vale? 1.
C en la primera estructura vale 1, en la segunda palabra vale 1. 121, 121. El valor se conserva para cada letra, ¿sí? No se repiten las letras, ¿sí? Y sigue siendo una palabra en formato de permutación. ¿Cumplimos o no cumplimos con la situación que yo les estaba pidiendo? Entonces, de modo que para operar la estructura array, que es donde se puede repetir, tenemos que hacerlo recorriendo una a una en la casilla del vector, ¿sí? Para obtener las letras mediante su tamaño, mediante su índice, lo que hicimos, ¿sí? La casilla 0 contiene la letra C, la casilla 1 contiene la letra A, y así sucesivamente. Eso es lo que nosotros podemos hacer simplemente en el array, ¿sí? Para el caso de la estructura diccionary o llave key, podemos decir que vamos a operar en ella a través de su llave. Está aquí, ¿sí? Vamos a operar a través de la llave. Por ejemplo, la llave C tiene asociado un valor que es número 1, ¿sí? La llave A tiene asociado el valor número 2, ¿sí? La llave S tiene asociado el número 1 y así sucesivamente. Bueno, lo mismo para esta palabra casa y lo mismo para esta palabra saca. ¿Listo? Entonces, des en cuenta que arrastra la llave con el valor respectivo de cada uno. ¿Listo? Cada vez que encontremos una letra en este diccionario, la podremos en esta estructura. Si no existe, ¿sí?, una letra en este diccionario, si no existe, se agrega y se asocia con el valor 1. ¿Sí? Si queremos cambiar la palabra, que ya no sea casa, sino caso, ¿sí?, entonces simplemente, si nosotros utilizamos el diccionario, tenemos que simplemente agregar una palabra, ¿sí? Le asociamos un valor 1, como dice aquí. Si ya existe, entonces simplemente contamos y a su valor le sumamos más 1. Es lo que hacemos con el contador, ¿se acuerdan? Entonces, agregamos otra palabra nueva y si es igual, la agregamos, la contamos y le sumamos un valor más 1. ¿Sí? Entonces sería, si nosotros estamos hablando de caso, no casa, sino caso, la O es nuevo, ¿sí? Entonces, la agregamos aquí, KO, y le asignamos, ¿sí?, un valor que dice que es 1 y le sumamos más 1, convirtiéndose ya en 2 más 1, 3 más 1, 4, donde O ya valdría un valor de 4. Interesante, ¿no? ¿Listo? Es así como funciona la estructura de datos. Dictionary. ¿Listo? ¿Qué concluimos? ¿Qué conclusión nosotros sacamos sobre realizar una estructura de datos en papel y lápiz a punta de nuestra mente y nuestra visión? ¿Sí? ¿Qué concluimos de implementar un array, un arreglo? ¿Y qué concluimos con estructuras de datos dictionary? Hasta este punto las estructuras de datos nos han ayudado al 100% a resolver este problema con el simple hecho de tener nuestros valores organizados, organizamos la información y definiendo la forma en la que podemos operar sobre ellos. Nosotros somos los que definimos qué estructura de datos vamos a implementar. ¿Cuál nos sirvió de estas tres más para poder cumplir con nuestro problema? ¿Sí? Aún quedan varios pasos más, obviamente, dice aquí, para resolver el problema por completo. Pero eso pasa a ser objeto ya de otro tema de programación
que son los famosos algoritmos, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros con los algoritmos? Los algoritmos es una secuencia de pasos, ¿verdad? Donde tiene su inicio, su proceso y su fin. Ya tenemos la estructura, ¿sí? Ahora ya nos queda más fácil desarrollar el algoritmo. Nosotros, con que nosotros ya podamos ir a la estructura de datos vamos a implementar en ese problema, la tenemos toda ganada, ¿sí? Lo importante es la estructura de datos. Después ya procedemos con los diferentes algoritmos, independientemente del lenguaje de programación que estemos manejando. Porque sí, todas las estructuras de datos que tenemos, que existen, ¿sí? Funcionan según el lenguaje de programación. Si yo estoy en C y estoy en Turbo, ¿sí? Estoy en Java, estoy en C++, las estructuras van a tener siempre la misma función, van a funcionar de igual manera, pero va a cambiar su estructura de sintaxis, ¿sí? En C++ es struct, ¿sí? Struct y continúa. En Turbo se coloca estructura, cambia, ¿verdad? Su sintaxis. Aquí tenemos un ejemplo de diccionario, ¿sí? Miren lo que él maneja de esta manera. Tenemos una variable, que es la variable D, ¿sí? Maneja un operador de asignación, que es igual, ¿sí? Maneja un espacio, miren, ¿sí? Una casilla, que dice 1 entre 2 puntos es barco, que es una clave principal, una clave valor, barco vale 1, avión vale 2, automóvil vale 3. ¿Sí? Tienen una palabra con su respectivo valor, ¿sí? Y cerramos corchetes diciéndonos que cuántas palabras tiene este diccionario. Tiene 3 palabras, barco, avión y automóvil, y cada palabra tiene su valor. No su índice de almacenamiento, no, tiene su valor. ¿Listo? En caso de que yo quiera aumentar a este diccionario otro barco, ¿qué va a aparecerme acá? Va a aparecerme, me va a cambiar, va a continuar la misma palabra barco, pero va a cambiar aquí el valor. ¿Sí? El valor más 1. 1 más 2 son 3. 3 más 1, 4. 4 más 1, 5. Y se convertiría, ¿sí? Este barco en otra palabra, en otra asignación de valor. ¿Listo? Perfecto. Para que miren ahí el ejemplo. Existen, como les decía, diferentes tipos de estructuras de datos, ¿sí? Al hablar de estructuras de datos, debemos pensar en primera instancia en cómo los datos se van a representar en la memoria, ¿sí? Cómo el computador los va a retener, los va a almacenar. Y nos preguntamos otra vez, ¿se trata de estructuras contiguas o enlazadas? Hay dos tipos de estructuras, las contiguas y también las enlazadas. Entonces, si yo me enfrento con este ejemplo que hablamos de la palabra casa o saco, ¿sí? Tenemos que siempre preguntarnos cuando se nos presente un problema. Hey, ¿qué se debe hacer? ¿Una estructura contigua o una estructura enlazada? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Sí? Al partir de esta pregunta, podemos darnos la idea correcta sobre la base de nuestra estructura. Si yo puedo identificar si es qué tipo de estructura voy a aplicar, lo primero que yo voy a encontrar es qué base tiene nuestra estructura y cómo es que los datos se van a almacenar. Claro, si yo selecciono un array, yo ya sé cómo es la estructura del array, ¿verdad? Tiene un nombre,
tiene un índice, ¿sí? Y es vertical, como un vector. Esa es la estructura del array. Pero si yo selecciono el diccionario, es una pirámide que va de arriba hacia abajo, como una pila, ¿verdad? Tiene su estructura y sé yo, por conocimiento adquirido, cómo se va a almacenar la información en la estructura. ¿Listo? Entonces, al saber si es contigua o enlazada, en primera instancia sabremos qué base tiene nuestra estructura y cómo es la manera que se van a almacenar los datos. Dentro de las estructuras contiguamente asignadas, ¿sí?, están las compuestas de bloques de memorias únicos. ¿Como cuáles dirían ustedes? Lo que ya hemos visto, los arrays, los famosos vectores, ¿sí?, arrays o vector, las famosas matrices, los heaps y los hash tables, ¿sí? Son términos que están completamente ligados a las estructuras contiguamente asignadas, ¿sí? Si ustedes llegan a escuchar, aplica una matriz, ¿por qué tengo que aplicar esa matriz, esa estructura contigua? Si a mí más me sirve es una estructura, ¿sí?, de otro tipo. Saber distinguir que dentro de este grupo existen este tipo de estructuras de datos. Si estamos hablando de estructuras contiguamente asignadas, estamos hablando de arrays, matrices, heaps y hash tables. Pero si estamos hablando ya de listas, de árboles y grafos, estamos hablando ya de estructuras enlazadas. Enlazadas. ¿Sí? Muy diferente esto, contiguas, a enlazadas. ¿Sí? Y también tenemos que tener claro las famosas estructuras de contenedores, los famosos stacks y queues. Queues, ¿sí?, que significa contenedores. Entonces, las estructuras contiguamente asignadas están compuestas en bloques de memorias únicos. Claro, un vector está en un bloque, ¿verdad? Un vector, ¿sí? Puede funcionar los vectores, las matrices, los heaps y hash tables. Dentro de las estructuras enlazadas están compuestas de distintos fragmentos de memorias, unidos ¿por qué? Por los famosos pointers, que son los punteros, ¿sí? Los punteros donde me redirecciona el posicionamiento o el lugar, ¿sí?, del elemento dentro del arreglo, que estamos abarcando lo que son las listas, que ya hemos visto las listas, los árboles, que vamos a ver árboles y grafos directamente en este ciclo, está dedicado los árboles y los grafos, ¿sí? Todo este ciclo, estos 2 meses que vamos a ver, nos vamos a dirigir, nos vamos a focalizar completamente y al 100% en realizar estructuras enlazadas como son los árboles y los grafos. ¿Sí? Eso va a ser toda nuestra evolución en este ciclo. ¿Sí? Y los contenedores, que ya es un nivel muy alto, más alto, ¿sí? Aquí estamos, nivel 1, que son estructuras contiguas que ustedes ya tienen que tener ya dominio y conocimiento sobre este tipo de estructuras, ¿sí? Las estructuras enlazadas, que son las listas, árboles y grafos, que las vamos a complementar, las vamos a ver en este ciclo, y los contenedores ya es un nivel más alto, ¿sí? Que son estructuras que permiten almacenar, al igual que las demás, almacenar, y también nos van a ayudar a recuperar datos en un orden determinado, sin importar su contenido, ¿sí? Eso es un contenedor, ¿sí? Más adelante vamos a mirar a largos rasgos, ¿sí?, cómo funcionan las estructuras contiguamente asignadas, las estructuras enlazadas, que es lo que más nos interesa en este ciclo, y los famosos contenedores.
¿Listo? Bueno. En el primer nivel de estructuras, estoy hablando sobre estos términos. Arrays, ya los conocemos. Matrices, ya las conocemos. Pero no hemos visto, o alguien me dirá, qué son los heaps. ¿Sí? Vamos a ver qué son los heaps y también vamos a ver qué son los hash tables. ¿Listo? ¿Qué es un heap? ¿Qué es un heap? Dice, en computación, la palabra heap significa un montículo en inglés, ¿sí? Es una estructura de datos del tipo árbol, con información perteneciente a un conjunto ordenado, ¿sí? También se puede entender como la ordenación de un vector heap. En otras palabras, es ordenar un vector por medio de un heap, ¿sí? Por medio de un montículo, lo va a organizar. Ese vector que nosotros lo teníamos así horizontal, ¿sí? De saco, por ejemplo, nosotros lo podemos organizar por medio de un heap, de un montículo. Por esta razón, los montículos, dice, son útiles para implementar lo que nosotros hoy conocemos como las famosas colas de prioridad. Colas de prioridad. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona un heap. ¿Sí? ¿Qué es esto que estoy subrayando acá con el cursor, que estoy moviendo acá? Esto es un vector. ¿Sí? Recuerden que estamos ahorita en el primer nivel de las estructuras contiguamente asignadas. Esto ya hemos visto. ¿Sí? Entonces, esto es un vector. ¿De cuánto, de qué capacidad, Elmer? ¿De cuánto es el índice de este vector que tengo acá señalando? 6. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos un vector, muy bien, Elmer, de capacidad de 6 espacios, ¿sí? De capacidad, de tamaño, ¿sí? En la primera posición, que es 0, aquí es 0, ¿sí o no? 0 va el número 6. En la primera posición va 5. En la segunda, 4. ¿Sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta posición va el 4. Sexta, 1. Séptima, 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Dese cuenta que el heap no va a cambiar la estructura. La estructura sigue siendo la misma, chicos. La estructura del vector. ¿Sí? Los elementos del vector es un vector entero, ¿sí? Numérico, ¿sí? Pero lo único que cambia el heap es la forma como yo lo organizo para entender mejor mi vector. Hago un montículo, esto es un montículo, que comienza ascendentemente, desde la primera posición que es 0, y se empieza a desglosar hacia abajo, dando una forma de un montículo. ¿Listo? Perfecto. Eso es un heap. Bueno, reorganizar mi vector, que tiene capacidad, que tiene índice, que tiene elementos, para poderlo entender de una mejor manera para el programador. ¿Listo? Pero sigue siendo una estructura contiguamente asignada. ¿Listo? Vámonos con el segundo término, que son los famosos hash table. Hash table. ¿Qué es un hash table? Dice, es una estructura de datos que utiliza una función hash para identificar datos mediante una llave o una clave. ¿Sí? La función hash transforma una llave a un valor índice de un arreglo de elementos.
Aquí ya está hablando del hash de una llave o una clave. También se lo llama como tabla fragmentada o tabla picadillo. ¿Sí? Sencillo, sin complicarnos. Si yo les digo que es un hash, ustedes obviamente tienen que saber que es una estructura de datos, ¿sí? Que tiene como sinónimo tabla fragmentada. Es tener una tablita y la empiezo a partir, ¿sí? La empiezo a fragmentar o la empiezo a hacer picadillo, una palabrita que ustedes no se van a olvidar nunca. Eso es un hash. Aquí está el ejemplo. Dense cuenta que manejan una estructura similar, ¿sí?, a la anterior que nosotros tenemos. Tenemos una palabra que se llama Apple y que si aplicamos la estructura hash table, ¿sí?, vamos a tener una tabla, miren aquí, una tabla fragmentada con posiciones, también al igual que un vector. 0, posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Como tenemos una sola palabra, esa sola palabrita se nos va a ubicar en la primera posición. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de un vector, de una lista contigua, ¿sí?, estamos hablando de que funcionan de igual manera, pero gráficamente la organizamos diferente. Es simplemente sigue con la misma función de lo que es una estructura contigua, ¿sí?, pero cambia simplemente la manera como organizamos los datos. Acá es por medio, miren, de un montículo, acá es por medio de una tabla picadillo o una tabla fragmentada. ¿Listo? El famoso hash table. Listo, perfecto. Ya pasándonos, espérenme, ¿dónde soy? Déjenme compartirles pantalla. Eso. Ya tenemos las estructuras contiguas, ¿sí? En este ciclo vamos a ver estructuras enlazadas, ¿sí? Vámonos a ver un poquito, a curiosear la parte de los contenedores, ¿sí? Para que tengamos unos conceptos generales y con el momento en que nos lleguemos a encontrar, que sería en el segundo semestre siguiente, nos vamos a encontrar con los famosos contenedores, ¿sí? Es mejor tener bases. Entonces, vamos a ver, ya sabemos que es un hash table, vamos a ver qué es un queue. ¿Listo? La estructura de tipo contenedor. Se caracterizan principalmente de la forma particular de recuperación ordenada de datos, ¿sí?, y en los dos tipos principales de contenedores, que es el stack, que es stack, y keyword. El orden de recuperación depende del orden de inserción, ¿sí? Acá, al hablar de contenedores, chicos, ¿sí?, ya estamos hablando de motores de bases de datos. Es aquí, esta imagen que yo estoy colocando acá me explica detalladamente cuál es la función principal del contenedor, ¿sí? Primer contenedor tenemos a Tomcat, tenemos a Java y tenemos a Debian. ¿Qué hacen estos contenedores? Me van a ayudar particularmente a recuperar y a ordenar los datos, ¿sí?, que soporta mi programa. ¿Listo? A recuperar de una manera organizada todos los datos. Tengo otro container aquí que lo tiene a PHP, a MySQL, a Ubuntu, ¿sí? Otro container que está en Static Binary, ¿sí?,
¿sí? Que también es un lenguaje de programación un poco complejo, y Alpine. Todos estos containers que ustedes miran aquí van a estar sujetos al kernel. No más van a funcionar Tomcat, MySQL, Alpine, no van a funcionar si yo no tengo instalado tampoco el kernel, porque el kernel es el que me va a coordinar y me va a administrar todos estos containers para su funcionamiento. ¿Sí? Dese cuenta que nosotros aquí ya no estamos hablando de caracteres, como el vector, como el array, como el, ¿sí? Como las listas simples, circulares, como los vectores. No, dese cuenta que aquí el stack o el kiwi, ¿sí? Me va a almacenar información gigante, motores de bases de datos. ¿Por qué? En caso de que el administrador quiera recuperar organizadamente una información. Por eso esto pesa bastante, bastante, bastante. Bueno, tenemos que tener un ordenador siempre un poco amplio en tamaño de almacenamiento, ¿sí? Para que este pueda funcionar de una mejor manera, correcta, eficiente y eficaz. ¿Listo? ¿Qué es un stack? Se cuenta que aquí está hablando de QUEUE, que es el QE, ¿sí? Que son los contenedores, pero también me está hablando de stack. ¿Qué es stack en inglés? ¿Sí? Si ustedes dicen si esto es igual a esto, no es igual, ¿sí? El stack en inglés significa pila, ¿sí? Ya está hablando ya de las estructuras tipo pila, pues stack es una palabra inglesa, que significa pila de cosas o la forma como vamos nosotros a apilar, ¿sí? Apilamiento, y que se emplea en español en ciertos ámbitos para referirse a pila informática o también a las diferentes pilas geomorfología, ¿sí? Es empilar los elementos, ¿sí? Los containers de esta manera. Esto ya hemos visto nosotros, ¿sí? Las famosas pilas, ¿sí? Tengo esta pila de 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, ¿sí? Si yo quiero apilar, ¿desde dónde lo hago? Desde arriba. Pero una vez que yo la coloco en la parte de arriba, desapilo otra y lo saco. El primero en entrar es el primero en salir, ¿sí? El último en llegar es el primero en salir. La FIFO y la FOFA, ¿se acuerdan? First in, first out. Esto es un stack. Bueno, estructuras de tipo pila que se ubican dentro de los contenedores. ¿Listo? Bueno. Listo. Ya teniendo, chicos, nosotros y cuentan estos tres tipos de estructuras, ¿sí? La primera ustedes ya tuvieron que verla, que tienen que tener conocimiento, ¿sí? Pero sí me gustaría que refuercen un poquito más las estructuras que vimos nosotros en un comienzo, que son vectores, matrices, ¿sí? Y estos dos nuevos conceptos que hemos visto de las tables, ¿sí? Necesito, chicos, que en esta primera actividad, antes de entrar ya directamente a los árboles, porque los árboles, si ustedes se pueden dar cuenta en el módulo, es una temática completamente larga pero muy interesante. Me gusta muchísimo los árboles, cómo los implementan, cómo se crean, ¿sí? Hay mucho todavía por aprender. Son unos conceptos muy funcionales dentro de la programación, ¿sí? Pero nosotros, si no tenemos bases de cómo, no recordamos cómo se declara un vector, una array, una matriz, ¿sí? Vamos a quedar un poquito, se nos va a dificultar un poquito más, ¿sí? Entonces, ¿qué les pido yo en esta primera nota? Es algo sencillo, ¿sí? Es teórico,
pero sí necesito que ustedes se pongan al tanto y se empiecen a contextualizar, porque sé que ahorita ustedes de pronto pueden estar un poco perdidos, ¿sí? Un poquito perdidos y desubicados en cuanto a los conceptos y a la implementación de las estructuras, ¿sí? Para entrar a la parte de los árboles, yo sí necesito que ustedes tengan en claro estos conceptos, chicos, ¿sí? Que sepan cómo diferenciar estas estructuras. Es por eso que aquí yo les pido realizar, por favor, bien minuciosamente, un cuadro comparativo sobre los siguientes tipos de estructuras, ¿sí? Los arrays, entren a averiguar cuáles son las características, cuál es su simbología, y me terminan dando un ejemplo de un vector, ¿sí? Matrices, sus características, cómo se simboliza y un ejemplo para la matriz. Lo mismo para los heaps, lo mismo para los hash tables, lo mismo para las listas, que nosotros ya vimos listas, ¿sí? Las pilas y los contenedores. Un ejemplo sencillo, básico. Pero lo importante es que ustedes sepan encontrar una diferencia entre este tipo de estructuras. Dense cuenta, chicos, que aquí yo no les estoy colocando los grafos y los árboles. No, porque eso me compete a mí explicarles a ustedes detalladamente, siempre y cuando ustedes sepan estos conceptos. ¿Listo? ¿Les quedó claro, chicos, el taller primero que vamos a realizar? ¿Sí? Sí, profe. Sí, Listo, perfecto. Ok. Entonces, bueno, Elmer. Entonces, la tarea la voy a subir en este momento, ¿sí? La voy a subir en este momento para que tú puedas ingresar, mirar la hora, pues, que se programa la subida de la actividad, perdón, para que tú tengas en cuenta y pues la puedas presentar. Perdón. Listo, entonces, bueno, Catherine no entró. Porfa, Elmer, colabórame en una cosita. Yo no tengo el teléfono de Catherine. ¿Será posible que tú me le puedas informar que se comunique conmigo para que me mande, por favor, con urgencia ese archivo porque no podemos pasar de esta semana? ¿Listo? ¿Me le pasas y la bueno, notica yo por le ahí? Eso. Listo, listo. Bueno, Elmer, entonces espero pues que haya sido de tu agrado esta tutoría. Manos a la obra porque ya la siguiente semana ya vamos a comenzar con, si es posible, si me logran conseguir este lenguaje de programación, sería divertido empezar a trabajar ahí los árboles, el C++, Dev, C++, para empezar a manejar las diferentes estructuras que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, ya nos bueno, vemos. Muchísimas gracias, Elmer. Para otra ocasión ya nos estaremos viendo. Bueno, bueno, profe, hasta luego. bueno, ya nos vemos. Chao. ¡Aitor! Dios.